Record, record. Muy bien, ahora sí. Vamos a esperar 2 minutos si más personas se unen y ahí empezamos nomás. Igual, como decía al inicio, no creo que nos demoremos mucho. Es un tema que tiene diferentes formas de verlo. Yo voy a mostrarles una de esas formas, una de esas aplicaciones que creo yo que es la más común. ¿Cómo es para que no necesites confirmar el ingreso al otro? A ver. Participantes. Ya que pongo. ¿Cuál de las dos? Unos puntos suspensivos, a mí no me sale. Está para mutear a todos, desmutear a todos, mutear participantes en la entrada. Bueno, si es que sucede algún problema, igual vamos a estar disponibles, pues, ¿no? En el chat y se le daría una solución en todo caso. Bueno, ya pasaron los 2 minutos. Eh, Ahora sí vamos a empezar. La clase de hoy es el paradigma de resolución de problemas Divide and Conquer. Es uno de los 4 paradigmas principales. Recuerden que el primero es fuerza bruta, el segundo es programación dinámica, el tercero es greedy y el último es divide and conquer. En realidad no necesariamente son en ese orden, solamente este fue el orden que elegí para mencionarlo. Entonces, divide and conquer básicamente lo que nos dice es que, bueno, según el nombre, como el nombre mismo estipula, vamos a tener que dividir algo y en cierta forma realizar operaciones que puedan permitirnos decir que hemos conquistado esas fracciones y luego simplemente vamos a tener que aprovechar dicha información. Para empezar, lo más natural, como siempre en todo tipo de algoritmos, en todo tipo de teoría algorítmica, siempre se pone, vamos a empezar con el clásico problema de ordenar un arreglo. La mayoría de ustedes saben, y si no lo saben ahorita, lo más probable es que lo tengan que recordar, que cuando uno intenta ordenar un arreglo, lo natural es asumir que la complejidad del ordenamiento va a ser n logaritmo de n, ¿no? Bueno, n logaritmo de n comparaciones. Sin embargo, a estas alturas vamos a asumir que todavía no sabemos por qué o cómo funciona dicho algoritmo. Por el momento vamos a pensar en el clásico O de n cuadrado, que es vamos barriendo las posiciones y vamos a agarrar el iésimo mínimo elemento y lo vamos a colocar en la iésima posición, ¿no? Los dos algoritmos que hacen eso son el burbuja y el insertion sort, en cierta forma, ¿no? Y bueno, obviamente O de n cuadrado no es para nada eficiente, lo único que nos permite es para arreglos de a lo mucho 10 a la 4, considerando, como decimos a veces, que la computadora está potente, ¿no? O sea, la computadora del juez. Así que en esta situación, nosotros queremos ordenar una regla. Ese es básicamente nuestro problema. Y lo único que podemos hacer por ahora es ordenarla en n cuadrado. Sin embargo, tenemos que plantear algunas observaciones importantes que uno puede hacer y con eso
podríamos intentar pensar en algún tipo de método más optimizado, ¿no? Entonces, planteamos la primera observación, que es, si yo tengo dos arreglos ordenados y yo quiero unir los elementos de esos dos arreglos y tener un nuevo arreglo que consista en la unión de dichos elementos, pero ordenados, entonces podemos demorarnos o de la suma de longitudes, ¿no? Podemos diseñar un algoritmo lineal, que es básicamente algo como, vamos a poner el notebook, porque de verdad que eso de estar cambiando qué pantalla compartir estresa. Entonces tenemos dos arreglos ordenados. Vamos a poner A1 menor o igual que A2, menor o igual que A3, así hasta menor o igual que a n. Y vamos a tener también el arreglo B, que también va a estar ordenado, ¿no? Menor o igual que Bm. Entonces, para tener la unión de estos dos arreglos con los elementos ordenados, lo que nos basta es simplemente tomar el mínimo entre los dos mínimos de estos dos arreglos, ¿no? Que sería algo equivalente a concatenarlos y hacer un clásico burbuja o un insertion sort, ¿no? Queremos hallar el yésimo mínimo y lo vamos a poner en la yésima posición. Obviamente podemos mantener la invariante de que uno de los dos mínimos que nos quedan en ambos arreglos es necesariamente el mínimo el siguiente mínimo que deberíamos insertar, ¿no? Por ejemplo, si acá el A1 es menor que el B1, tendríamos que poner primero el A1, ¿no? Y entre comillas lo vamos a eliminar. Pero obviamente esto no lo vamos a hacer en términos de implementación, solamente vamos a mover el puntero de la posición a la posición, a la siguiente posición, ¿no? Y luego realizamos lo mismo y nos vamos a dar cuenta de que eventualmente vamos a tener todos los elementos ordenados. Como los dos punteros del A y el B solamente pueden incrementar, en el arreglo A vamos a hacer un trabajo ODM, en el arreglo B vamos a hacer un trabajo ODM y termina siendo una complejidad lineal para la mezcla de dos arreglos ordenados, ¿no? Es algo completamente simple. Hasta ahora no creo que haya algo extravagante ni sofisticado que ver. Solamente es básicamente unirlos nomás, ¿no? ¿Por ahora alguna duda? Pongan un signo, escriban en el chat un signo más para, por si es que no tienen dudas. Pongan un menos si es que sí tienen. ¿Ok? Ya todos o casi todos tienen más. Creo que Miguel no ha entendido, por eso no ha puesto nada. Bueno, entonces ya tenemos cómo ordenar dos arreglos. Obviamente los dos arreglos van a estar ordenados. Entonces, lo que yo puedo decir, o bueno, lo que uno puede plantear es, si yo tengo cómo mezclar dos arreglos que ya están ordenados en tiempo lineal, y en realidad mi meta es ordenar un arreglo completo, o sea, digamos que yo quiero ordenar el arreglo B, que tiene una longitud n, entonces yo tengo la posibilidad de decir lo siguiente, yo tengo un algoritmo que me une dos arreglos que ya están ordenados. Esteban. Eh, yo tengo la forma de unir en ODN, porque obviamente si yo hago una partición de los elementos,
la suma de los tamaños va a ser n, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ¿qué pasa si yo parto estos dos arreglos? Bueno, yo parto el arreglo de cierta forma, ¿no? Yo parto en un L y en un R. Y yo quiero mi algoritmo que va a ser ejecutado con n elementos, ¿no? Y ese algoritmo se supone que va a ordenar. Así que puedo aplicarlo sobre estos dos subarreglos, que obviamente van a tener un tamaño menor que n. O sea, esto va a demorar t del tamaño de L y esto también va a demorar t del tamaño de R. Porque justamente yo los voy a necesitar ordenados. Y una vez que este L y este R estén ordenados, yo puedo aplicar el algoritmo que mencioné hace un rato para obtener el resultado final en O de n. Eso significa que este T de n va a terminar siendo expresado como el tiempo que me demore en ordenar la primera partición, más el tiempo que me demore en ordenar la segunda partición, más el tiempo que me demora unir las dos particiones ya ordenadas. Ahora, el tamaño de L y el tamaño de R todavía no lo sabemos. Por ahora sabemos que podemos plantear esto como algoritmo. Y nada más. Ahora, algunas acotaciones que tenemos que hacer. Primero, podemos asumir, sin pérdida de generalidad, que el tamaño de L es menor o igual que el tamaño de R. Eso en realidad no es muy relevante porque como esto solamente, como el tiempo de ejecución solamente depende de los tamaños, entonces no importa en qué orden estén, ¿no? Esta, la suma de estos dos tiempos es conmutativo respecto a los dos valores, ¿no? Entonces, planteamos esta restricción. Una segunda restricción es que la longitud del L y la longitud del R no son tamaños fijos. Es decir, el L no puede ser una constante y el R en todo caso sería n menos esa constante. ¿Eso por qué? Porque cuando el n sea menor que dicha constante, algo raro va a suceder en ese caso. Y la idea es que el algoritmo tenga la menor cantidad de casos base, ¿no? Esto quiere decir que el L y el R van a tener que depender del n. Supongamos que L sea un alfa por n, obviamente como consecuencia el R tendría que ser 1 menos alfa por n, y ya que el L debe tener una longitud menor o igual que el R, el alfa va a estar entre 0 y un medio, ¿no? Sin embargo, no tiene sentido para nada que el L tenga 0 elementos, porque si no sería simplemente una recursión completamente sin sentido, porque sería T de n es igual a T de 0 más T de n. Y ahí suceden cosas muy raras. O sea, se termina suscitando una indeterminación del tiempo, ¿no? Por lo tanto, esta desigualdad es estricta. Entonces, vamos a tener estas dos condiciones, ¿no? Vamos a particionar el problema original en dos fracciones del mismo problema. Acá es 1 menos alfa. Y tiempo lineal, ¿no? Así. Ahora, no estoy seguro, no recuerdo bien si en la parte de complejidades vimos árbol de recursión. Espero que sí. Porque si uno arma el árbol de recursión de este algoritmo, uno podría notar algunas cosas. Para empezar, vamos a tener un trabajo n, ¿no? Y esto va a ser O de n.
Luego, este n va a derivar a un alfa por n y a un 1 menos alfa por n, ¿no? Este alfa n va a aportar con O de alfa n y este 1 menos alfa n va a aportar con 1 menos alfa n. Pero si uno da con la suma de ambos resultados, igual va a terminar siendo O de n. Si uno realiza el siguiente nivel en total, acá vamos a tener alfa cuadrado por n, vamos a tener alfa por 1 menos alfa de n, acá vamos a tener alfa por 1 menos alfa de n, y acá 1 menos alfa al cuadrado de n, ¿no? Ahora, no es difícil notar que esto es simplemente la descomposición. O sea, si factorizamos n, sería alfa al cuadrado por 2 alfa por 1 menos alfa más 1 menos alfa al cuadrado, que es binomio al cuadrado, ¿no? Al final, adentro va a terminar siendo alfa más 1 menos alfa al cuadrado, que al final va a dar 1. Esta sumatoria, la sumatoria de este nivel también va a ser O de n. Y si seguimos reduciendo lo más posible, obviamente esto va a tener que detenerse cuando estos elementos, estas cantidades se vuelvan 1. Cuando esa cantidad se vuelva 1, automáticamente se termina porque un elemento solo ya está ordenado. Ese sería nuestro caso base en la parte recursiva, ¿no? Entonces tenemos que notar que nosotros a lo mucho vamos a poder dividir n en esta cantidad de veces. Es decir, vamos a poder multiplicar alfa por k por n, va a tener que ser aproximadamente 1. Lo que significa que n va a tener que ser aproximadamente 1 entre alfa todo elevado a la k, lo que significa que k va a ser logaritmo en base 1 entre alfa de n, ¿no? Notemos que el 1 entre alfa está bien definido porque alfa es una fracción, está entre 0 estricto y un medio. Y va a ser, esta va a ser la mínima cantidad de niveles, porque, esta va a ser la máxima cantidad de niveles porque el alfa es menor que el 1 menos alfa. Por otro lado tenemos, eso es lo que se daría en este lado. Pero en el lado derecho se daría algo similar, solo que en vez de 1 menos 1 entre alfa sería, acá digamos K1 y K2. El otro lado sería el logaritmo de 1 entre 1 menos alfa de n, ¿no? Algo así. Entonces, el mínimo de estos dos, que va a ser, ¿cuál de los dos es mayor? El alfa es menor que 1 menos alfa, así que la inversa va a tener que ser mayor de la derecha, creo, ¿no? No, mayor de la izquierda. Si la inversa es mayor, entonces el logaritmo es menor. Entonces, el K2 va a tener que ser mayor, ¿no? Esta es la máxima cantidad de niveles y esta es la mínima cantidad de niveles. Como la mínima cantidad de niveles va a tener que ser cumplida porque necesariamente las otras ramas van a seguir bajando, vamos a tener como mínimo logaritmo de 1 entre alfa por n, bueno, un logaritmo de n en base a 1 entre alfa, todo esto por n. Y esto va a ser lo mínimo que vamos a tener que hacer de trabajo. Y lo máximo va a depender del otro, ¿no? Que va a ser 1 entre 1 menos alfa como base, n por n. Entonces lo que nosotros deseamos es que en primera instancia el mínimo posible sea lo menor, lo menor, pero al mismo tiempo que el máximo posible también sea lo menor posible. Es algo un poco complicado de manejar, pero lo que deseamos es una función que pueda, que tenga un límite lo suficientemente cercano, pero no que tenga un límite superior así, ¿no? O sea, eso es lo que no queremos.
porque si no, esta función puede crecer de alguna manera indeterminada para nuestros cálculos y terminan sucediendo degeneraciones, ¿no? Casos degenerados en donde el algoritmo termina tendiendo a la cota superior, lo que significa que en primera instancia deberíamos intentar acotar la cota, bueno, deberíamos intentar reducir lo más que podamos la cota superior. Y bueno, la cota inferior no va a exceder a la cota superior, obviamente, así que nos basta por el momento simplemente minimizar la cota superior. Esto significa que vamos a tener que minimizar esto de acá. Pero nosotros tenemos que alfa está en este rango. Y nosotros deseamos que este resultado sea el mayor posible para que el logaritmo en esa base vaya reduciéndose, ¿no? Y el máximo valor de esto se logra cuando el denominador es lo más pequeño posible, y eso es cuando alfa es el máximo valor posible. O sea, alfa va a tener que ser igual a un medio. Lo que significa que nuestra cota superior va a terminar siendo 1 entre un medio, que es 2, como base, y n. Esto nos permite darnos cuenta de que lo óptimo para esta situación es particionar el arreglo original en dos mitades, o lo más cercano a dos mitades, ¿no? De esa forma tendríamos T de n es igual a T de n medios más T de n medios. Recordemos que en términos de complejidad, de notación asintótica, no importa si es piso, si es techo, no afecta, porque en todo caso igual se multiplica por algún tipo de constante, más O de n, ¿no? Sería T de n sería igual a dos veces T de n medios más O de n. Y bueno, esta complejidad, los que hayan llevado algoritmos, es una recursión conocidísima, gracias al teorema maestro, y de hecho es también sencilla de graficar, porque a lo mucho, o sea, es básicamente como dibujar una especie de rectángulo, ¿no? Vamos a tener acá n, acá vamos a tener n, luego vamos a tener que dividirlo entre 2, y la suma de esas dos mitades también va a dar n, y luego vamos a volver a partir esas fracciones, y así hasta terminar con puros elementos de uno, ¿no? Pero al final igual van a sumar n. Vamos a hacer n, puntos suspensivos y n, ¿no? Pero la máxima cantidad de veces que uno puede dividir n entre 2 hasta llegar a ser un solo elemento es logaritmo en base 2 de n, ¿no? Y todo este trabajo se va a ejecutar, ¿no? Todo este rectángulo. Entonces, el área de este rectángulo tiene altura logarítmica y tiene anchura igual a n, así que es n logaritmo en base 2 de n. Es una forma de verlo, analizando de manera un poquito geométrica, ¿no? Esto es básicamente como dibujar el árbol de recursión, pero como barritas. Hasta ahora, ¿algún tipo de duda? ¿Recuerdan los simbolitos de más y menos? Si quieren que explique de nuevo alguna parte o no. Más, un XD, un, una expresión, una expresión balanceada de paréntesis, un signo de exponenciación, dos signos de exponenciación, un más, otro más.
A ver, eh, es ya sin trolear, pues. Bueno, continuaré entonces. Bueno, acá está la explicación. Y bueno, como, como algunos de ustedes ya conocerán, el algoritmo que acabamos de desarrollar es el algoritmo de Merge Sort, ordenamiento por mezcla. ¿Qué pasa si en vez de dividirlo en dos lo divido en tres? Se da algo ligeramente diferente, solamente que ahí vas a tener algo como TDN va a ser igual a tres veces TDN tercios, ¿no? Y tendría que ser O de n tercios más O de 2n tercios, porque vas a tener que hacer un merge entre tres arreglos, ¿no? O sea, uno de n tercios, otro de n tercios, otro de n tercios. Ahora, de que se puede, pero creo que al final no llega a ser ni tan eficiente ni tan simple, porque también recuerda que estamos en, que para empezar, hemos minimizado la cota eligiendo un medio. Eso quiere decir que esa es la decisión óptima. Si lo dividimos en tres, ya no tendríamos dicho rendimiento óptimo. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, el merge que hemos planteado es para dos arreglos, no para tres. Así que tendría uno que plantear una especie de variación. Y la verdad es que debería poderse también lograr una eficiencia en la parte del merge. Creo que sí se puede lograr ODN, porque no son muchos arreglos que verificar. Sería mantener, digamos, en qué posición estoy, el P1, el P2 y el P3, y comparar esos tres y en función a eso irlo añadiendo. Pero ahora el término de la complejidad terminaría siendo algo diferente, ¿no? Sería n logaritmo en base a tres medios, algo así. La verdad es que no estoy seguro de cómo es exactamente lo que se daría. O logaritmo en base a 3 en realidad, no estoy seguro. Así que, o sea, hay diferentes formas, ¿no? Sería, digamos, un K y acá un K, pero el problema principal en términos de implementación radicaría en el merge y el problema en términos de complejidad sería que no es lo óptimo, ¿no? O sea, por eso es que quise hacer el análisis, quise hacer el análisis viendo la notación asintótica, porque así uno se puede dar cuenta de por qué el entre dos es lo óptimo y uno no elige otra cosa. O sea, si quieres hacer un merge de cada arreglo, sería K por la suma. O sea, sería K por N, aproximadamente. Porque necesitarías K punteros, ¿no? Y los K tendrías que compararlos en cada vez. Y tienes N elementos en total, así que sería K por N. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra consulta que hacer? De hecho, esa pregunta estuvo buena. ¿No? Muy bien. Entonces, continuamos con, estaba diciendo que el algoritmo que acabamos de ver se llama MERSORT y es básicamente cómo es que surge la idea de Divide and Conquer. Es de hecho uno de los primeros algoritmos que se enseñan.
El divide and conquer, en todo caso, se suele definir como tres pasos sistemáticos. Obviamente, dos de esos pasos van a tener que ver directamente con el nombre, divide y conquer, pero hay un tercer paso que de hecho lo hemos hecho también, que sería combine, o si uno quiere hacerle una especie de, en honor a el merge sort, sería merge, ¿no? Entonces, el paso de divide es el momento en el que uno decide cómo hacer la partición, o sea, cómo dividir el problema original. Notemos que la parte de divide, la parte de conquer y la parte de combine, las tres están fuertemente ligadas entre sí. Por ejemplo, en el problema anterior, cómo dividir el problema original estuvo muy relacionado con el análisis asintótico que realizamos respecto a la parte de combinar, que sería en este caso la función merge, ¿no? En la que uníamos los dos arreglos. Gracias a ello nos dimos cuenta de que de que la notación asintótica estaba y que el rendimiento del algoritmo estaba acotado superiormente por n punto logaritmo, bueno, n por logaritmo de 1 entre 1 menos alfa por n, siendo alfa la elección de la partición, ¿no? Así que este divide no es que salga de cualquier lado, está fuertemente relacionado con los otros dos. Y eso es básicamente lo que consiste el divide. La parte de conquer, que es obtener la información relevante. En la parte de obtener información relevante, uno debe considerar la naturaleza que tienen dichas porciones del problema con el problema original. En este caso, la relación que tenían nuestras dos particiones es que necesitábamos ordenarlas, ahí está la información relevante que necesitábamos, para poder unirlas y luego formar la respuesta del problema original. Van a haber algunos problemas de divide and conquer en los que uno vaya a necesitar obtener mucha más información. Solo por dar un ejemplo, en el problema de Maximus Override Sum, que ya han visto con programación dinámica y que salen ODN, también se puede obtener el resultado y la respuesta con divide and conquer, pero vamos a necesitar mucha más información que solamente un elemento o que solamente la respuesta en sí. Porque lo que siempre vamos a llevar, o en todo caso lo más probable es que vayamos a necesitar como información relevante, siempre va a ser la solución para cada subproblema. Para cada una de las particiones, como mínimo, vamos a poder obtener la respuesta. Y lo más probable es que la respuesta también la vayamos a usar para la respuesta del problema original. Pero muchas veces no va a bastar. Así que vamos a necesitar plantear algunas cosas dependiendo del problema, como dije, para poder resolverlo. Y básicamente a eso se refiere la parte de Conquer. Y el Combine es unir eficientemente la información relevante, ¿no? En estos tres pasos se reduce el divide and conquer, ¿no? En este caso, el merge, en el ejemplo anterior, era el unir dos arreglos que ya estaban ordenados. Curiosamente, en el problema de merge sort, el conquer es efectivamente, es justamente igual a la solución del problema, porque la información relevante que necesitábamos
de cada subproblema era el resultado de ordenar ese, ese arreglo, ¿no? Entonces, vamos a aplicar estos tres pasos para el problema de Maximum Supervised Sum. Esto no está en la clase, o sea, no está en el Markdown. Hemos llegado hasta acá. Pero vamos a hacer el Maximum Supervised Sum. Ahora, me van a decir, Raxo, pero ya hemos visto Maximum Supervised Sum en programación dinámica en ODN y has dicho que el Divide and Conquer también es ODN. Y lo más probable es que se tenga un factor mayor por el hecho de que usa recursión y no es un solo for. ¿Por qué lo vamos a ver? En realidad, este planteamiento sirve también para estructuras de datos. El Divide and Conquer, principalmente el algoritmo de Merge Sort, ha dado, ha dado como resultado el diseño de algunas estructuras de datos muy importantes. La verdad es que no recuerdo qué vieron en la clase de EP, pero lo primero que se enseña es máximo subresumen en una dimensión. Bueno, si no han visto, entonces veremos ahora.